La entrevista. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en la entrevista en 24 Morelos. Hoy recibo con muchísimo gusto en este espacio al magistrado Luis Jorge Gamboa, magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, vamos a platicar de todos estos temas que se han generado después de la marcha del 8 de marzo, después del paro nacional de mujeres y un tema muy importante. Hoy, ¿cómo se ve la justicia, cómo se aplica la justicia en el caso de feminicidas? Tema complicado, tema donde también, bueno, no se genera precisamente pues esta sororidad y no hay resultados. Hoy feminicidas están siendo dejados en libertad. Magistrado, gracias por acompañarnos aquí en 24 Morelos. Qué gusto me da recibir. Muchas gracias a ustedes también por permitirnos estar en este espacio para comunicar también a la sociedad lo que está sucediendo desde el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de las necesidades que tenemos también pues de cambiar esta forma en la que se está administrando justicia. Yo creo que uno de los primeros temas con los que podemos iniciar la charla es dividir en dos grandes bloques lo que es la impartición de justicia y la administración de justicia. A nosotros en el Poder Judicial, a los jueces, a los magistrados, nos toca la administración de la justicia, más no la procuración. La parte de la procuración de la justicia le corresponde a la Fiscalía y hoy por hoy también, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución y lo que establece el Código Nacional, le corresponde también a la policía, porque también hoy por hoy la policía ya investiga y tiene que respetar ciertos protocolos, tiene que respetar ciertas formas para investigar, sobre todo en casos que tienen que ver con violencia contra las mujeres y obviamente feminicidio. ¿A qué se enfrenta hoy un magistrado que toma un caso o que le toca atender un caso de feminicidios y que, bueno, donde prácticamente en algunos de ellos pues son obligados ustedes a, o orillados ustedes pues a dejarlo en libertad porque no se cumple con todos estos protocolos, pese a que el señalamiento es obvio de que esta persona es responsable de este asesinato? Claro, de manera particular en el Poder Judicial no se ha trabajado en las diversas instancias en donde se debió de haber avanzado en el tema de la capacitación y en la sensibilización que debería de tener todos los operadores del sistema. Aquí hay una gran realidad y la gran realidad es que el sistema de justicia penal en México funciona. Los que no funcionamos somos los operadores. Los que no queremos ver una realidad somos los que operamos el sistema y los que queremos deformar ese sistema a nuestras necesidades somos nosotros, los que operamos el sistema. El sistema per se funciona. Está diseñado para funcionar, o sea, el sistema que se creó a raíz de la reforma de 2008, que en el Código Nacional del 2014, fue diseñado para que se pudiera ejecutar de una manera eficiente. Obvio que hay cosas que debieron de haber cambiado, deben de cambiar, pero de ahí a que nosotros estemos cambiando la forma en la que se está juzgando, bueno, eso ya es tema de nosotros, ese es tema interno de institución en donde la institución tendría que estar avanzando. Se ha dejado a un lado la parte de la sensibilización, se ha dejado a un lado el tema de analizar los asuntos con esa perspectiva de género que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido como una necesidad y una obligatoriedad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues bueno, que en un panorama real, en un tema práctico, en muchas ocasiones la policía de inicio como primer respondiente no respeta todos esos protocolos, no respeta todas esas formas para poder iniciar una investigación. Después le es entregado, y aquí también habría que decirlo, o sea, no todos los ministerios públicos son responsables de los asuntos que se les entregan con un inicio de una deficiente investigación. El Ministerio Público a veces ya recibe una investigación viciada y entonces lo único que hace el Ministerio Público es tratar a veces de enderezar esa investigación, pero a veces no es ya enderezable. Llega con un juez, se lo plantean al juez, obviamente el caso es impactante porque se trata de una violencia intrafamiliar, se trata de un feminicidio, el juez se sensibiliza y bueno, continúa el proceso, pero cuando llega a las instancias de un magistrado o a una instancia de un juez de distrito en un amparo, pues los jueces nos dicen, a ver, ¿de dónde sacaste toda esa información? ¿O cómo llegas tú a esa conclusión? ¿O dónde está
las pruebas que nos llegan a esa conclusión para poder condenar a una persona. Y entonces los jueces de distrito me dicen, como no la tienes, pues entonces lo que procede es que tú dejes en libertad a esa persona o, en su defecto, explícame de dónde sacas esa información. Hoy ¿cuántos casos de esto? ¿Qué panorama se tiene en Morelos de haber dejado en libertad por un tema, pues, por falta de capacitación? Por un tema de amparo, bueno, sí, son continuos, ¿no? Los amparos que conceden en el Poder Judicial Federal, en donde nos dan la indicación a nosotros o los lineamientos de que no está fundada ni motivada una resolución y que entonces tenemos que llegar a la consecuencia pues de revertir el fallo, y si había sido un fallo condenatorio, terminar en un fallo absolutorio. Han ido en aumento. Esto estamos hablando de que si nosotros tenemos, por hablar de un número, al año aproximadamente 50 casos de feminicidio en donde pueden terminar con sentencias condenatorias el 30%, el 40%, de ese un 10 o un 15% obviamente son sometidos al tamiz de una justicia federal y pues se revierte el fallo, ¿no? Importante la cantidad de personas, de homicidas, de feminicidas que pues por falta de esta capacitación en materia de perspectiva de género pues están siendo dejados en libertad. Lo hemos dicho muchas veces en este espacio. No se necesitan más leyes porque hay incluso algunos partidos políticos representados en Cámara de Diputados, representados por senadores, que están proponiendo pena de muerte para los feminicidas. Lo hemos dicho muchas veces aquí, no se necesitan más leyes, se necesita hacer cumplir las que ya existen. Como bien lo dice magistrado, están diseñadas perfectamente para llevar a la justicia, para sancionar a los responsables de diferentes ilícitos, pero vaya, no se están aplicando y esto deriva pues de toda esta falta de capacitación. Hoy un policía, pues vaya, simple y sencillamente es mandado al ruedo, por decirlo de alguna manera, sin tener los conocimientos necesarios de cómo preservar una escena del crimen, de cómo abordar incluso el resguardo de esta zona, y que muchas veces hemos visto pues que se alteran incluso, y ya esto está permitiendo pues hoy esta realidad en Morelos, que se están dejando en libertad. Sí, claro. Tenemos un problema serio. Y uno de los problemas serios, lo que acaba de comentar, es el populismo legislativo. Porque realmente es un populismo legislativo. Es, a ver, yo voy a recibir a un grupo de personas que traen una problemática de su sector. Bueno, les voy a generar una ley para ese problema y con eso trato de solucionar el problema. Y esa no es la solución. Realmente, incluso me voy a atrever a hacer una afirmación compleja, una afirmación delicada. El tipo penal de feminicidio en el estado de Morelos es un tipo penal complejo de acreditar para los propios ministerios públicos. ¿Por qué? Porque incluye ciertos elementos que son muy complejos para el Ministerio Público al momento de que está en la exposición, en la argumentación de acreditar. Obviamente, si nosotros nos vamos al contexto teórico de lo que es un feminicidio, es un homicidio, realmente, ¿no? Es un homicidio con una agravante o con una calificativa que en este caso, bueno, pues es el género, ¿no? Pero cuando el legislador morelense creó la figura del feminicidio, realmente le puso demasiadas características que tiene que ir cumpliendo el Ministerio Público. A diferencia del Código Penal Federal, el Código Penal Federal trae hasta el último, en uno de sus párrafos, dice, bueno, si no se acredita el feminicidio como está, al final termina siendo un homicidio calificado y se sanciona como homicidio calificado. Bueno, ya te da esa posibilidad. Acá no. Acá te dice, tienes que cumplir con todas y cada una de las características que tiene la descripción del código, si no, no hay feminicidio. Entonces, en la práctica, tanto para ministerios públicos como para jueces, como para magistrados, es compleja el análisis de cada uno, porque cuando ese asunto llega a un amparo, el juez de distrito te dice, a ver, ¿cumpliste con A, B, C, D? No cumplí con ellos. Bueno, entonces no hay feminicidio. No hay feminicidio. Sin duda grave este panorama, muchísimo. Todavía nos falta por avanzar y que se logre una verdadera justicia, que se logre una verdadera prevención de este delito del feminicidio, muchísimo para que se termine con la violencia de género. Y bueno, tocamos este tema en el marco después de todas estas acciones, de todas estas conmemoraciones que recientemente tuvimos a nivel internacional y bueno, un hecho histórico aquí en México, este paro del pasado 9 de marzo. Difícil, todavía insistir, nos falta mucho por avanzar y bueno, lograr una verdadera justicia
para no solo para las mujeres, para todos, porque este es un tema de cultura, este es un tema que tiene que ver también con la socialización de estos temas. O sea, se tiene que tener acceso a que todas las personas conozcan realmente que hoy por hoy el violentar a una mujer, no solo sexual, psicológica, económica, políticamente, hoy por hoy constituye una forma de violencia y que tiene que ser sancionada. Y como una de las finalidades de las penas era ejemplificar con la pena, hay que ejemplificarlo. Y nosotros, en la medida de lo que nos toca hacer, en nuestras responsabilidades, estamos tratándolo de hacer de esa forma. Bien, ahí este tema, le agradezco mucho, magistrado, que haya venido a platicar con nosotros, las puertas abiertas, y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca pues todos estos casos. Esperemos que la justicia llegue para quienes tenga que llegar, que no se creen más leyes, que se hagan cumplir las que ya existen debidamente y con esto poder alcanzar la justicia. Muchas gracias, magistrado. Al contrario, muchas gracias Luis a ustedes Gamboa, por permitirnos estar aquí. Muchas gracias. Con esto continuamos en 24 Morelos.